Escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. ¿Qué más podremos decir? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Saludos y bendiciones, amigos y amigas. Soy Orlando Mora. Bienvenidos a este espacio especial donde a través de la palabra de Dios, de la oración, también nos dejamos ir moldeando por ese Dios que quiere hacer de nosotros hombres y mujeres nuevos conforme a su corazón. Hoy vamos a compartir un tema sumamente especial, el tema del perdón. Perdonar es sanar, es el nombre de este tema que vamos a compartir, y para ello vamos a iniciar con una hermosa reflexión que se titula El halcón que no volaba. Cierto día un rey recibió 2 pequeños halcones como regalo y los entregó al maestro de cetrería para que los entrenase para la caza. Pasados unos meses, el maestro informó al rey de que uno de los halcones no se movía de la rama del árbol en que lo habían dejado, a pesar de que el otro ya volaba perfectamente. El rey mandó llamar a sanadores, cazadores, cetreros y hasta curanderos para que observasen al halcón. Pero ninguno de ellos pudo hacer volar al ave, que, tras muchos intentos por parte de sabios y expertos, continuaba inmóvil en la rama. Casi desesperado, el rey prometió una recompensa a la persona que hiciera volar al ave. A la mañana siguiente, vio con sorpresa a 2 halcones volando por los jardines velozmente. El rey ordenó que llevasen ante él de inmediato al responsable de tal prodigio y, asombrado, comprobó que no era sino un campesino. El rey le preguntó: ¿cómo lograste hacer que mi halcón volase? El campesino, algo intimidado, respondió con humildad: fue fácil, mi señor. Corté la rama del árbol y el halcón se dio cuenta de que tenía alas y voló. Una hermosa reflexión que nos tiene que hacer pensar a cada uno de nosotros, amigos y amigas, ¿cuál es esa rama que nos tiene atados? ¿Cuál es esa rama que puede traducirse a la zona de confort en la que estamos, sin percatarnos de que Dios tiene cosas muy grandes para cada uno de nosotros? En esta oportunidad, en la que estamos tratando el tema del perdón, esa rama en la cual usted quizás está aferrado, está enganchado, está amarrado, puede ser la rama del resentimiento. Quizás esa rama es la de el no perdón que le impide a usted experimentar la libertad de hijos de Dios, que Cristo vino a ganar por nosotros en la cruz del Calvario. Atrévase hoy a cortar esa rama, mi amigo, mi amiga, a liberarse de ese peso, a liberarse de ese recuerdo amargo que le impide a usted ser feliz y que aparte de eso también le enferma física y espiritualmente. Perdonar es sanar. Yo quiero preguntarle algo a usted, mi amigo, mi amiga que me escucha. ¿Para usted qué cree que sea más fácil? ¿Perdonar o pedir perdón? ¿Qué nos cuesta más? A mucha gente le cuesta muchísimo el hecho de pedir perdón. A otros les costará más el hecho de poder perdonar. Desde la experiencia personal, yo podría decirle a usted, mi amigo, mi amiga, que para mí y para mucha gente también es muy difícil perdonar. Porque si bien es cierto que el pedir perdón también es difícil, conlleva ser humilde, reconocer que nos equivocamos e ir a buscar a la persona a la que herimos para decirle me equivoqué. Eso es de valientes. Pero el poder perdonar, definitivamente, solamente con la gracia de Dios lo podemos hacer. Bien lo dice el refrán: errar es de humanos, perdonar es un acto divino. Y si no, preguntémosle a esos hijos abandonados por el papá, a esos hijos que sufrieron el abandono de mamá, preguntémosle a esa esposa violentada, preguntémosle a la persona que fue víctima de la infidelidad, de un abuso. Cuesta mucho perdonar, pero con la gracia de Dios podemos hacerlo, y más aún debemos hacerlo para poder ser libres, para poder entrar en ese proceso de sanación. Porque mi amigo, mi amiga, vivir sin perdonar es como dejar el freno de mano puesto mientras se conduce el auto. Nos hace ir más lento. El resentimiento en nuestra vida devora la paz interior.
como un cáncer letal destruye un órgano vital, así el rencor destruye nuestra vida. Hay mucha gente que vive del resentimiento. ¿Sabe qué significa resentimiento? Precisamente, volver a sentir. Es una herida que si no se trata, con el perdón se infecta, enferma el alma, a tal punto que perdemos la paz, perdemos la felicidad. La carga más pesada que se puede llevar sobre la espalda es un bulto lleno de resentimientos. Atrévase hoy a sacar de ese bulto las envidias, los celos, el deseo de venganza, el temor, que no te permiten avanzar. El perdón capacita para amar y crecer, tanto a quien lo otorga como a la persona que lo acepta. Nos reconcilia con los demás, cura el espíritu y en una gran mayoría de veces también el cuerpo. Hay mucha gente que va a la clínica porque se siente mal, porque cuando no le duele una cosa le duele la otra, porque hoy le duele la cabeza, mañana el estómago, y van a la clínica, se hacen exámenes y todo sale normal. ¿Cuál es la circunstancia de estas personas que muchas veces viven amarradas al rencor, al resentimiento? Y este tipo de situaciones nos pasan la factura a nivel físico. Cuando usted y yo perdonamos, experimentamos libertad, nos abrimos a esa curación del alma. ¿Qué es el perdón? El perdón, amigo y amiga, así como el amor, es una decisión. Es algo independiente de sentir o no sentir. Yo me decido a perdonar aunque no sienta. Hay mucha gente que dice, yo voy a perdonar a esa persona que me hirió cuando yo sienta que tenga que perdonarla. Y si nunca siente que tiene que perdonarla, va a vivir amarrado, amarrada a esa herida del pasado, peor aún, mientras que la otra persona que le hirió a usted posiblemente ni se acuerda de esa circunstancia y anda por la vida feliz, gozoso, mientras que usted está amarrado a la herida, al resentimiento. El perdón es una decisión que debes de tomar, no simple y sencillamente pensando en el beneficio del otro, no, pensando en tu propio beneficio, en tu salud emocional y espiritual. La gente que dice que cuando me nazca perdono es como la gente que yo conozco en algunos lugares que dice, cuando a mí me nazca voy a ir a la misa, cuando a mí me nazca voy a ir a confesarme, y resulta que nunca les nació, nunca fueron a misa, nunca fueron a confesarse, nunca se han dado la oportunidad de tener esa relación íntima con el Señor. El perdón es una decisión. El perdón no es un acto emocional motivado por el afecto. En el perdón, mi querido amigo y amiga, no trabaja tanto el corazón, sino la voluntad y la razón. Los seres humanos tenemos un poder maravilloso que es el poder de razonar, y yo tengo que utilizarlo en cuanto al perdón. ¿Por qué? Porque utilizando el razonamiento me doy cuenta de que la persona que más daño se está haciendo con esta herida de resentimiento soy yo mismo, es usted misma, mi querido amigo, amiga. Somos nosotros mismos. Mientras, como le decía ahora, los demás andan por la vida felices, nosotros vivimos amarrados a esa atadura. Y nos pasa lo de muchas jovencitas, muchos jovencitos que recién iniciando una relación de pareja, aquella persona de repente les dijo, no quiero seguir más. Tenían 3 meses de estar jalando y sienten que el mundo se les vino encima con 17, 19, 20, 21 y hasta 25 años. Me va a dejar el tren. Entra en una etapa de depresión, sienten que el mundo se les viene encima. Y están llorando, sufriendo, amarrados a esa desilusión, mientras el otro anda ahí enfiestado, feliz de la vida. ¿Quién se hace más daño? Por supuesto, el que mantiene la herida, el resentimiento. No es fácil, claro que no, pero con la gracia de Dios podemos superarlo. El perdón tiene una característica importante y es que no se condiciona. Hay gente que condiciona el perdón. Yo te perdono, pero eso sí, usted tiene que hacer esto o aquello. Vaya a la Basílica de Los Ángeles, desde San José hasta allá, de rodillas, ida y vuelta, para poder perdonarlo. No, el perdón no se condiciona. Si no, recordemos el ejemplo maravilloso que nos da la Escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, aquel ejemplo del hijo pródigo que malgastó toda la herencia que tenía. Regresó después de que estaba en la situación más lamentable. El padre lo mira de lejos, sale a su encuentro y dice la Biblia, lo abraza efusivamente, lo llena de besos, le devuelve la dignidad, hace una gran fiesta. Ese es el verdadero perdón. Aquel padre misericordioso de la parábola en ningún momento le dice, está bien, te voy a recibir, pero por haberme desobedecido te va a pasar esto y esto. Es más, aquel hijo pródigo venía con un discurso y el padre misericordioso no le dio chance ni siquiera de darlo. Lo recibió, lo acogió, lo perdonó. Ese es el perdón, que no se condiciona. Ahora bien, hemos hablado un poco de qué es el perdón, la necesidad que tenemos de perdonar para liberarnos. Hemos hablado de que el perdón es una decisión, que debemos de acceder al perdón no desde el sentimiento propiamente, sino desde la razón.
que el perdón no se condiciona. Ahora, tenemos que, por así decirlo, direccionar el perdón en 3 áreas importantes. La Biblia nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25 y siguientes, que se presenta un experto de la ley para poner a prueba a Jesús haciéndole una pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Interesante pregunta. A lo que Jesús le responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? El hombre le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así como el amor, que tiene que ser primero a Dios, a nosotros mismos, para luego darlo a los demás, así debe ser el perdón. Tenemos necesidad de perdonar a Dios, aunque suene un poco extraño y ya lo vamos a explicar, o bien reconciliarnos con Dios, perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. Y vamos a verlo uno a uno rápidamente. Perdonar a Dios o reconciliarse con Dios. Hay mucha gente que aún sirviendo en la iglesia se ha resentido con Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó. Muchos nos hemos enojado con Dios en algún momento por diferentes razones. Ante la muerte de un ser querido, nos rebelamos contra Dios porque no comprendemos su voluntad de llevarse a ese ser querido, llámese un hijo, la esposa, el esposo, el papá, la mamá, un hermano, un ser tan cercano, el abuelito, la abuelita, y nos rebelamos contra Dios porque sentimos que Él no escuchó la oración que le hicimos cuando le dijimos sana a este ser querido. Mucha gente se enoja con Dios de repente porque aquel trabajo que iba a mejorar su situación económica al final y al cabo no se dio. Mucha gente se enoja con Dios, se rebela con Dios porque le achacan a Él aquella separación, aquel divorcio, aquella relación que no funcionó. Muchas madres incluso se enojan con Dios porque sienten que Él no les escucha, porque su hijo ha tomado la decisión de enrumbarse en un camino erróneo de alcohol, de drogas. Y tú, mi amigo, tú, mi amiga, ¿por qué te has enojado con Dios? Ya les he contado en algún momento parte de mi testimonio y se lo resumo rápidamente porque aquí el tiempo es corto. A los 8 años yo me enojé con Dios porque murió mi papá en un accidente automovilístico. De ahí hasta los 18 años, 10 años de mi vida, viví enojado con Dios a tal punto que no quería ni siquiera que lo mencionaran. A veces iba a misa por obligación o por cumplimiento o porque no me dijeran muchas cosas en la casa. Pero ese enojo con Dios me llevó a caer en la bebida, me llevó a buscar llenar mis vacíos con amistades nada edificantes, me llevó a robar, me llevó a hacer un montón de situaciones negativas. Y entendí, mi querido amigo y amiga, que lo peor que un ser humano puede hacer es estar enojado con Dios, porque no es solución enojarse con Dios, sino que más bien nos lleva a cometer más errores que no solamente nos dañan a nosotros, sino que también dañan a las personas que forman parte de ese vínculo familiar, a las personas que nos aman. Si tú te has enojado con Dios y no has vuelto a la iglesia, no has vuelto a orar, no has buscado más de Él y has buscado lo que solo Él te puede dar en las cosas que el mundo te ofrece, detente, reconcíliate con Dios. Toma hoy la decisión humildemente de reconocer que no puedes salir adelante sin la ayuda de Dios. Dios te comprende, Dios te entiende y seguro estoy, sus brazos están abiertos para recibirnos, para sanar nuestras heridas y mostrarnos su propósito divino. 10 años duré enojado con Dios. ¿Y tú cuántos años tienes de estar enojado con Dios por una u otra situación? Reconcíliate con Él, ponte en paz con Dios. Necesitas reconciliarte con Dios para que entonces puedas también reconciliarse contigo mismo. Nadie puede dar lo que no tiene, mi querido amigo y amiga. Así como no podemos amar a alguien sin amarnos a nosotros mismos. De la misma manera es muy difícil perdonar si primero no nos perdonamos a nosotros. A veces perdonarse a uno mismo resulta hasta más difícil que perdonar a los demás. El ser humano es muy dado a estar viendo solamente sus faltas, sus errores, pero no siempre para buscar mejorar o solucionar las cosas, sino para entrar en el círculo de la autocompasión o el sentimiento de culpa. Debes de aprender a perdonarte a ti mismo, a ti misma. Deja de estar maltratándote tanto, deja de sabotearte tanto. En ocasiones ya hemos recibido el perdón de Dios porque nos reconciliamos con Él, porque fuimos a confesarnos. Incluso en muchos momentos hemos recibido el perdón de la persona que ofendimos, que maltratamos. Pero nosotros seguimos permitiendo que el pensamiento de haber fallado nos siga martirizando. Perdónate de una vez. Tú mereces una oportunidad.
Hay un dicho ahí que dice, todos merecen una segunda oportunidad, tú también la mereces. Toma la decisión de perdonarte. Enmiéndate si es necesario y si puedes hacerlo, pero no cargues más con ese sentimiento de culpa. Yo te pregunto hoy, mi querido amigo y amiga, con todo respeto, y responde a ti mismo, a ti misma, ¿qué es lo que no logras perdonarte? Tal vez el haberle fallado a la persona que amas, el haber hecho llorar a tu mamá en algún momento, el no darte a valer o amarte, el tomar decisiones que te causaron dolor a ti o a alguien más, el pensar en quitarte la vida quizás, el consumir drogas, el cómo has criado a tus hijos e hijas, porque cuando estabas pequeñito, pequeñita, decías, yo nunca voy a tratar así a mis hijos, a mis hijas. Y si caes en la cuenta, has cometido los mismos errores que cometían contigo, y a veces hasta más. Pero hoy tienes la oportunidad de perdonarte, de enmendarte, de seguir adelante. Tal vez hoy no te perdonas el haber abandonado tus sueños, el no haberte preparado mejor. Perdónate. Deja ya de ponerte curitas, porque estas no sanan la herida. Toma la decisión de perdonarte. Piensa también que no solo has hecho cosas negativas o malas, tú también mereces darte un abrazo, felicitarte, darte una oportunidad. Hoy decide perdonarte. Hablamos de la importancia de reconciliarnos con Dios, de perdonarnos a nosotros mismos, pero también de perdonar a los demás. La Escritura está llena de esto, y de ningún otro tema se habla tanto como del amor y el perdón. Hombre que a hombre guarda odio, dice Eclesiástico 28:3, ¿cómo puede esperar de Dios la curación? Un odio, lo decíamos ahora, no solamente es el mayor obstáculo para recibir sanación, sino que muchas veces es causa de enfermedades. ¿Cómo esperar la curación sin extirpar la raíz de la misma? La Sagrada Escritura nos cuenta que el apóstol Pedro hace una pregunta a Jesús muy importante. San Mateo 18, 21, 35. ¿Hasta cuántas veces debo perdonar? Y él mismo se responde, ¿hasta 7? Y Jesús le dice entonces, Simón, Simón, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En palabras nuestras sería siempre. El número 7 en la Biblia es un número que refleja perfección, algo completo. Y esta cifra multiplicada por sí misma y por 10 es símbolo de lo infinito. No significa simplemente unas 490 veces, sino siempre, sin cansarse nunca. Y Jesús se vale de esta conversación que tiene con Pedro para contar aquella hermosa parábola. No se las voy a leer acá por cuestión de tiempo, pero búsquelos en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, también capítulo 18, del 23 en adelante. Es aquella parábola en la que un hombre es presentado ante su amo porque le debía 10,000 monedas de oro y lo iban a vender a él, a su familia y a sus pertenencias para recuperar, dice la Biblia, parte de aquella deuda. El hombre se lanza a los pies de su señor y le dice, ten misericordia de mí, te lo pagaré todo. Su señor, movido a misericordia, le dice, vete en paz, le perdona la deuda. Pero dice la Escritura que este hombre, nomás saliendo, se encuentra con uno que le debía a él 100 monedas de plata. Y agarrándolo por el cuello casi que lo ahorcaba y le decía, págame lo que me debes. Aquel otro hombre, lanzándose a los pies de este, le decía, ten misericordia de mí, te pagaré todo. Sin embargo, este no quiso, lo metió a la cárcel. Los que estaban ahí, enojados con este hombre, fueron y se lo contaron a su señor, que lo llamó y le dijo, siervo ingrato, te perdoné a ti aquella gran deuda, ¿no tendrías tú que hacer lo mismo con aquel otro hombre? Y dice la palabra de Dios que lo metió a la cárcel y vendió todos sus bienes hasta que le pagara todo lo que le debía. Y termina diciendo, lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdonan de corazón a su prójimo. En esta parábola, amigo y amiga, la falta de misericordia recibe una condena total y 2 lecciones maravillosas que podemos sacar de acá de entre tantas. La primera, que si el pecador, o sea usted y yo, queremos ser perdonados por Dios, tenemos que aprender a perdonar a los demás. A veces rezamos tan mecánicamente que no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, le estamos diciendo a Dios, perdóname en la misma medida que yo perdono a esa persona que me ofendió. O sea, que si no la perdono, le estamos diciendo a Dios, no me perdones a mí tampoco. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Quieres ser perdonado por Dios? Tienes que perdonar a aquella persona que por una u otra situación, queriéndolo o no, cometió una acción que dañó tu vida.
Santiago 2:13 dice: un juicio sin misericordia le espera al que no tiene misericordia con los demás. Y la otra lección que aprendemos de esta parábola, que la desproporción de lo que Dios nos perdona a nosotros y lo que nosotros tenemos que perdonar a los demás es total. Aquel hombre debía 10,000 monedas de oro y a él le debían 100 monedas de plata. Una gran diferencia entre una deuda y la otra. El Señor nos muestra cómo, por más grandes que sean las ofensas que hagan contra nosotros humanamente hablando, estas no se comparan con las que nosotros le hemos hecho a Dios. Y que si Él nos ha perdonado a nosotros, también nosotros debemos hacerlo. De no ser así, como decíamos ahora, no podremos esperar a que tenga Él misericordia de nosotros. Mi amigo, mi amiga, hoy te invito en el nombre de Jesús a que tomes la decisión de pedirle a Dios la gracia de poder perdonar. Reconcíliate con Él. Perdónate a ti mismo, a ti misma. Deja ya de cargar con ese sentimiento de culpa, con ese peso, y toma la valiente decisión de perdonar a esas personas, a esa persona que ha causado esa herida tan grande en tu corazón y que sigue abierta porque no has tomado la decisión de perdonar. No sé cuál es esa herida o cuál es esa persona a la que hoy tienes que perdonar, pero Dios hoy está a tu lado para darte la gracia y poder hacerlo. Oremos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias y te pedimos humildemente que derrames la unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toma control de este momento de oración. Derrámate con poder sobre nuestra vida. Y hoy danos la gracia de poder reconciliarnos con nuestro Padre Dios, perdonarnos a nosotros mismos y otorgar ese perdón a aquellas personas que hace poco o mucho tiempo hicieron cosas que nos afectaron, que nos hirieron y que siguen afectando nuestra existencia. Señor, yo ya no quiero seguir enojado contigo. Reconozco que me he rebelado contra ti, que me he alejado de ti porque he sentido, he pensado que me fallaste. Me he enojado contigo porque tomaste la decisión de llamar a ese ser querido y eso me afectó en el alma. Me he enojado contigo, Señor, porque al final y al cabo me ha costado muchísimo aceptar tu voluntad. Pese a que siempre te digo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Muchas veces, Señor, he de reconocer, Señor, que me cuesta muchísimo aceptar tu voluntad. Pero ya no quiero estar enojado contigo. Díselo, amigo, amiga. Yo quiero reconciliarme hoy contigo, Señor. Yo quiero experimentar de nuevo tu amor, tu paz, tu misericordia, tu cercanía para conmigo. Perdóname si he sido como un chiquillo malcriado, si me he rebelado contra ti, porque no hiciste lo que yo quería, sino que hiciste lo que a ti más te parecía. Yo hoy me reconcilio contigo. Permíteme experimentar tu abrazo sanador, tu presencia maravillosa. Y aquí cerca de mí, Señor, dame la fuerza, el valor de perdonarme a mí mismo, a mí misma. Díselo tú también, hermana. De perdonarme, Señor, tantos errores que he cometido. De perdonarme el hecho de no darme a valer. De permitir que otros jueguen conmigo. De permitirme hacer cosas simple y sencillamente por ser aceptados o aceptadas por los demás. Ayúdame, Señor. Hoy yo tomo la decisión de perdonarme a mí mismo. De reconciliarme conmigo mismo. De darme esa oportunidad que merezco. Dilo tú, mi amiga, mi amigo, abre tus labios y di: yo hoy me doy esa oportunidad, yo hoy me perdono en el nombre de Jesús. A partir del día de hoy abandono ese sentimiento de culpa, lo entrego en las manos del Señor e inicio este nuevo día con fe, con esperanza y con alegría de saber que así como el Señor me concede la gracia de estar con vida hoy, me da la oportunidad de emprender la vida de una manera diferente. Y ahí donde estás, pídele al Señor también la gracia de poder perdonar a esa persona o personas que marcaron tu vida de una manera negativa. Mira, Dios, cuántas personas están ahí en sintonía. Cuántos, Dios mío, han querido, han intentado poder perdonar, poder liberarse de ese peso, pero hasta este momento no lo han logrado. Hoy te pedimos esa gracia. Mira cuántos tienen necesidad de perdonar a ese papá, a esa mamá. Guardan resentimiento porque papá, mamá nunca estuvieron ahí cuando más lo necesitaron. Porque nunca hubo una muestra de amor, de cariño. Porque hay herida de abandono, de rechazo, de humillación. Ven a darnos la gracia de perdonar a las personas que a lo largo de nuestra vida han marcado nuestra existencia de manera negativa. Esa persona que nos violentó, que nos abusó sexualmente. Esa persona que nos robó los sueños, las ilusiones. Esa persona que solo el hecho de recordarla nos causa tristeza, nos causa dolor.
Hoy te pedimos, Señor, abrázanos fuerte y danos la gracia de liberarnos de este peso. Vamos, amigo, amiga, traiga a su mente a la persona que hoy usted considera que necesita perdonar. A la persona que le causó daño, heridas, a la persona que le marcó su existencia. Y dígale al Señor: Señor, desde mi realidad humana perdonar es difícil y hasta a veces imposible. Pero contigo tu palabra dice que yo todo lo puedo. Y es por eso que me aferro a ti, me aferro a tu palabra. Y en tu nombre, Jesús, yo tomo la decisión de perdonar a esa persona que tanto daño me hizo. Yo perdono como tú me has perdonado a mí, Señor. Vamos, amigo, amiga, visualice esa persona a la que usted tiene que perdonar. Y en el nombre de Jesús dígale: yo te perdono en el nombre de Jesús. Yo ya no quiero seguir cargando este peso, esta herida, este recuerdo amargo. Yo te perdono en el nombre de Jesús. Rompo en el nombre de Jesús esas cadenas de resentimiento, de amargura, de heridas del ayer. Yo hoy levanto mis manos para decir que soy libre en el nombre de Jesús. Te entrego, Señor, mi historia. Te entrego, Señor, todas esas heridas. Las pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Santísima Virgen María, sigue rogando, sigue intercediendo por nosotros. San Pío de Pietrelcina, San Juan Pablo II, rueguen por nosotros. Amén. Reconozco, Señor, que hay una herida en mi corazón. Necesito que hoy sanes mi interior. Sana todo mi ser, pues ya no puedo más así. Te suplico, mi Dios, tu amor me sane hoy. Perdonar es sanar es el tema que hoy hemos compartido. Espero haya sido de edificación para su vida y usted ese paso de perdón. Si desea adquirir este tema, puede comunicarse con este servidor al 8540-2450. Ese mismo número nos puede llamar si desea llevarnos a su comunidad